El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presenta Plan B. Bienvenidos amigos a Plan B, tu mejor decisión. Muchas gracias por tomar esta decisión el día de hoy, que es la mejor que puedes tomar, la de acompañarnos en Plan B. Hoy tenemos un mensaje muy especial para ti, para toda tu familia, para tus seres queridos y para tus amigos. Un mensaje que puede impactar mucho, tal vez alguna situación que tú estés viviendo en este momento. Un mensaje que habla sobre la identidad, sobre el carácter, sobre aquellas heridas que tal vez llevan mucho tiempo en nuestro corazón, aquellas heridas que tal vez han producido consecuencias en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestra identidad, pero heridas que finalmente Dios está dispuesto a sanar. Me encuentro, como siempre, con el pastor Héctor Pardo y con Isabel Cristina Villarreal. Muy buenos días a ambos. Buenos días, Pedro. Buenos días, pastor Pardo. Buenos días, Isa. Buenos días, Pedrito. La verdad es para nosotros una alegría nuevamente llegar hasta el hogar, hasta el sitio donde cada televidente se encuentre, para decirle que hay esperanzas en la vida. Quizás has pasado por dificultades que tal vez no quieres pronunciar ni quieres recordar, pero están atrás en tu vida y van a influenciar tus decisiones en lo que hagas en este mundo. Precisamente este programa está dirigido para pensar, para reflexionar sobre un tema muy importante y cómo encontrar respuesta a esas circunstancias. Así es, pastor. Hoy vamos a hablar de identidad, hoy vamos a hablar de carácter y hoy vamos a hablar de algo que cada vez, desafortunadamente y tristemente, es más común en nuestra sociedad, y es el maltrato infantil, aquel maltrato que se presenta en la primera infancia. Este maltrato es un flagelo que cada vez hace más consecuencias y deja más cicatrices en las personas adultas, porque estas heridas duran muchísimos años sin poderse cicatrizar, sin poderse sanar, y dejando secuelas gravísimas en el comportamiento y en las relaciones de las personas con los demás. Vamos a hablar también sobre el maltrato que tal vez se pueda presentar en sociedades pequeñas como el colegio, como tal vez el grupo de amigos, como la familia, y sobre todo aquel maltrato que tal vez es un poco difícil de expresar por la naturaleza del mismo, aquel maltrato que tal vez viene de las personas más cercanas a nosotros, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros familiares más cercanos, aquel maltrato que muchas veces se queda en lo secreto y en lo oscuro por temor a ser expresado. Y esta también es una invitación a que podamos entre todos buscar la alternativa fundamental para la solución de estas cicatrices, de esas secuelas, que es la sanidad que ofrece Dios a través de su palabra. Cuando hablamos de maltrato, no solamente quiere decir que estamos hablando del maltrato físico, que golpean a alguien, que golpean a los niños, sino que el maltrato también puede ser basado en el maltrato psicológico, por medio de las palabras, por medio de un gesto. Y sigue siendo más grave. Esto es grave cuando ese maltrato viene de parte de gente externa, desconocida para los niños, pero es mucho más grave cuando el maltrato viene directamente de sus padres, de su núcleo familiar, de sus seres queridos. Este maltrato yo pienso que viene siendo doble maltrato, porque es maltrato psicológico y maltrato físico, porque los niños desde muy temprana edad, y los niños de ahora vemos que son niños supremamente inteligentes y que ya van mucho más avanzados que cuando nosotros teníamos la edad de ellos. Ellos todo lo perciben de una forma mucho más rápida, mucho más práctica que lo que podemos percibirlo ya nosotros o cuando tuvimos la edad de ellos hace mucho tiempo. Entonces, este programa también me gusta muchísimo porque yo sé que nosotros tratamos mal a los niños, los tratamos con malas palabras, a veces los golpeamos y nosotros pensamos que eso es normal porque estamos educando. Pero, ojo, porque la educación no se tiene que basar por medio de la violencia, ni mucho menos maltratando a un niño, maltratando porque esto va llevando
mella en su vida y en su interior, y cuando esa persona, cuando ese niño ya sea adulto, va a estar reflejado también en maltrato, en odios y en muchas cosas que puede generar el maltrato físico, psicológico y todo tipo de maltrato que se genere hacia ellos. Precisamente hablando de este tema que vamos a tocar en este día, es un tema neurálgico, de tal manera que las tres instituciones básicas de la sociedad, como es la familia, la iglesia y el Estado, debieran de brindar protección. Desafortunadamente cada día se va alejando más de esa realidad. Por ejemplo, en nuestra Constitución Política de Colombia se habla de los derechos fundamentales, y hablamos de muchos derechos, excepto un derecho que es fundamental, es el derecho a los niños a tener padre y madre. Eso quiere decir tener hogares estables realmente que les den la protección y donde ellos se encuentren honrados, donde ellos se encuentren protegidos, donde ellos se encuentren que su dignidad es respetada. Eso lo desconoce nuestra Constitución en los derechos fundamentales. Qué lamentable que suceda eso en nuestro país. Pero también en algunos casos el mundo religioso también ha abusado de esa circunstancia y ha puesto a los niños contra la pared con la pederastia. Es terrible. Y luego la familia, que la otra institución que debiera protegerlo, ha llegado a situaciones bastante lamentables. Así que este programa es muy especial para este futuro de nuestra niñez que está viviendo hoy y también para los adultos ya que vivieron el pasado y están trayendo todo el lastre del pasado al presente. Así es, pastor. Hablando sobre todo de este tipo de maltrato en lo que tiene que ver con la parte sexual, vemos que cada vez la niñez está más desprotegida, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, de Latinoamérica también. Y vemos que las instituciones, los cuerpos que deberían proteger a la niñez no lo están haciendo. El niño tal vez puede naturalmente confiar en la protección de su familia, tal vez en la protección del Estado, pero esta confianza se ve traicionada por las cosas que estamos viendo a diario y que se presentan incluso en las esferas más altas de la sociedad, porque esto tal vez muchas personas podrían pensar que este tipo de maltratos solamente obedecen a estratos socioculturales más bajos, y esto no es así. Esto es un problema que nos toca a todos y que toca a todos los niños de todas las esferas sociales. Nosotros queremos también motivarlos a ustedes a que en este momento puedan hacer conciencia sobre lo que está viviendo la niñez en este país y puedan tal vez sensibilizarse acerca de esto. Si ustedes tienen hijos en su casa, si tienen niños a cargo, que puedan reflexionar un poco sobre su deber como padres, como tutores, tal vez como maestros o como líderes religiosos. El deber que ustedes tienen hacia los niños es principalmente de protección, de salvaguardia. Los niños están confiando desde el mismo momento que nacen con un instinto natural en estas entidades para ser protegidos y para poder desarrollarse en la vida de forma natural. Y esta confianza es traicionada, sobre todo cuando un desarrollo normal de un niño se ve interrumpido por algo tan terrible como un abuso sexual. A mí me preocupa muchísimo precisamente esta situación, porque los niños, si a un adulto le da miedo decir que fue abusado sexualmente, le da miedo contar su experiencia de lo que vivió, cuanto más un niño que es tan inocente y que es amenazado por la persona, por su verdugo, por la persona que lo abusa sexualmente. Entonces yo pienso que es preocupante precisamente que la ley, que es el Estado mayor, digamos, que lleva toda la sociedad de un país, no cubra y proteja a los niños. Esto realmente es para uno sentarse y decir: miércoles, es realmente preocupante, porque los niños no tienen protección de nadie, solamente de sus padres, y hay algunos padres que tristemente esta labor la llevan con mucha irresponsabilidad. Y precisamente hablando de este tipo de maltratos, queremos también abordar algo importante para este tema en específico, y es cuál es la respuesta que tiene Dios para esto, cuál es la esperanza que nosotros podemos encontrar en Dios para ese tipo de problemáticas. Y tú, televidente,
si tal vez has pasado por una tragedia como esta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje que tiene Dios para ti? ¿Cuál es el mensaje de restauración que tiene Dios para tu vida? Ese es el tema central del día de hoy. Pastor, para Dios los niños son un gran tesoro, son una bendición, pero nosotros como sociedad hemos sido irresponsables con los niños. ¿Cuál es la respuesta que tiene Dios en cuanto a la restauración de un niño que tal vez ha sido abusado, maltratado, no solamente en la parte sexual, sino en todas las áreas de su vida? La verdad, Pedrito, yo quisiera que ilustráramos este tema para dar la respuesta, para empezar a la respuesta a esta circunstancia. Veamos un testimonio que es realmente muy significativo de lo que significa recibir, haber vivido el abuso sexual en su niñez. Pues esta es mi historia, mi testimonio. A la edad de los 9 años, entre los 9 y los 10 años, fui violada por mi tío, el hermano menor de mi mamá. Y a consecuencia de esa violación, pues fui menospreciada hasta cierto punto porque mi autoestima estaba por el piso. Y crecí con muchos complejos. Era flaquita, se me veían las costillitas, era muy flaca, mi pelo no era bonito y me relajaba mucho en la escuela. Y siempre fui una niña retraída, tenía pocas amistades, pero era tímida. Y siempre recordaba esos momentos que me habían pasado con mi tío, y su nombre era Lisandro. ¿Por qué les digo que era Lisandro? Porque tiene que ver con mi futuro presente en estos momentos. Lisandro en Puerto Rico no es un nombre común, son muy pocas las personas que tienen ese nombre, pero cuando llego al transcurso de la adolescencia, seguían mis complejos de que no era bonita. Me fijaba en un muchacho y, ay, Dios mío, él no se fijaba en mí, venían todos esos complejos, crecí con muchos complejos, pero como quiera le servía a Dios, iba a la iglesia y buscaba de Dios. Y recuerdo que en un momento de mi vida ya había pasado 2 desilusiones, me había enamorado de 2 muchachos y ellos no me hicieron caso. Y le dije, Señor, no me quiero volver a enamorar, solamente quiero que llegue a mi vida el hombre que tú tienes para mí. Y recuerdo que cuando llego a la universidad, conozco a esta persona que me cae muy bien, nos hacemos amigos, somos muy compenetrados en amistad. Y él se me declara y yo no podía aceptarlo, porque aunque él tenía todas las cualidades que yo le había pedido a Dios para mi vida, su nombre se llamaba Lisandro. Y entonces tenía un bloqueo para enamorarme de él. Y él siempre me decía, algún día tú vas a amar mi nombre. Y yo le decía, tu nombre no me gusta. Nos hicimos novios, no lo podía amar porque inconscientemente tenía un bloqueo en su nombre. Y él me decía, y ese nos vamos a casar y el día que nos casemos vamos a tener un hijo y yo quiero ponerle ese nombre. Y yo le dije, no me gusta tu nombre. Y él siempre insistía, algún día mi nombre tú lo vas a amar. Y nos casamos y Dios me habla y me dice, yo traje a tu vida un Lisandro, que no es un hombre común, no es un nombre común, pero lo traje para tu vida, para que borrara lo que hizo el primer Lisandro. Y en ese momento fue cuando yo verdaderamente entendí que Dios siempre había tenido cuidado de mi vida, Dios siempre me había guardado, que aunque mi tío en ese momento, él hizo daño
a mi inocencia, hizo daño a mi sexualidad. Dios ya tenía un plan perfecto para mi vida y era que había puesto un hombre en mi camino para que sanara y borrara todas las heridas que había hecho aquel anterior. ¿Y a qué vengo con esto? Que Dios es el único Dios que te puede ayudar. Es el único que puede sanar todas tus heridas. Es el único que puede coger tu corazón y restaurarlo. Y si está hecho pedazos porque alguien lo dañó, alguien lo rompió, alguien lo tiró al piso, alguien lo sacudió, acude al Señor Jesús. Jesús es el único que lo puede coger con sus manos amorosas, es el único que lo puede restaurar, es el único que puede ponerlo pieza por pieza y hacerlo nuevo. Él restaura. Tengo una familia bella, 2 hijos maravillosos, un hombre que me ama. Dios ha restaurado mi vida y es lo único que te puedo decir, que cuando le entregas tu corazón, le entregas tu vida a Dios, Dios lo hace todo nuevo y es cuando puedes disfrutar de la vida abundante que solamente Él puede dar. Dios tiene control de todo, Dios sabe lo que pasaste, Dios sabe por lo que vas a pasar y si en este momento estás pasando por alguna situación difícil, tranquilo, tranquila. Al final vas a ver la luz de Dios, al final vas a ver su cuidado, al final vas a ver ese mensaje que Él te quiere dar y te va a hacer más fuerte. Soy más fuerte en Jesús, porque cuando el débil dice soy débil, entonces es cuando eres fuerte, porque Dios se perfecciona en tu debilidad. Dale la oportunidad a Jesús para que cambie tu vida, para que cambie tu mundo, para que seas próspero en Él. La vida próspera que dice su palabra. Dios te bendiga. Qué conmovedor realmente el testimonio de Yesen Pérez, el que tenemos, el que se acaba de presentar aquí en Plan B, porque nos muestra lo que acabamos de decir, lo desprotegidos, los solos en lo que se encuentran los niños en este momento y que nadie voltea a mirar a su situación. Nadie se da cuenta que esto que se sembró desde muy pequeño, pues obviamente ella, que ya es una persona en este momento adulta, pues está enfrentando una situación tan dura y tan difícil. Esto le pasa a mucha gente aquí en Colombia, a mucha gente en diferentes países, y es doloroso ver que no le ponemos cuidado a este tipo de situaciones y que nuestros niños están creciendo con muchas deficiencias desde su niñez y con muchas carencias y además maltratados, violentados, abusados. O sea, pastor, esto es muy triste. A mí me conmovió muchísimo el testimonio del día de hoy. La verdad que uno de los derechos inalienables que el ser humano tiene es el de la dignidad en su vida. Y de eso tiene que comenzar en el hogar. Tiene que comenzar en la relación padres e hijos, con los seres, como tú dijiste antes, los seres queridos más cercanos. Ahí tiene que comenzar. La verdad que nos hemos degradado a tal punto que ya no reconocemos la dignidad del ser humano. Claro, desafortunadamente, como se cree que el ser humano no es producto de la creación de un ser divino, sino que es solamente materia, tiempo y azar que llegó a la formación del ser humano, entonces la dignidad desaparece completamente. Pero nosotros queremos recordarles que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y cada hombre y mujer desde el mismo momento de la concepción, durante todo su tiempo en el embarazo que tiene la madre y el tiempo del nacimiento y durante toda la vida hasta la muerte natural, la vida es digna de respeto en todo sentido, empezando con este aspecto de la vida sexual de nuestra niñez. Así es, pastor, y además de eso vemos graves consecuencias en este testimonio, porque vemos que Yesen Pérez tuvo bastantes dificultades en su relacionar con los demás. Ella nos habla de las dificultades que tuvo cuando estuvo en el colegio, con los amigos de su edad, y que este problema incluso le llevó a rechazar a la persona que estaba destinada a ser su esposo. Es muy particular que incluso su esposo haya llegado a ella con el mismo nombre de la persona que la abusó, de la persona que abusó sexualmente de ella. Y estas consecuencias son cada vez más comunes en nuestra sociedad. Vemos que hoy en día muchos adultos que hacen parte de las esferas de la política,
de las esferas de la educación, de las esferas tal vez del deporte, tal vez de las artes, están cargando con esas heridas del pasado y no han podido sacarlas, no han podido sanarlas porque no han tenido esa comunión con Dios, esa palabra de Dios que les permita poder dejar ese lastre atrás. Pastor, ¿cuál es el mensaje que Dios tiene? No solamente para estos niños que han sido abusados, sino para los adultos de hoy en día que tal vez en su niñez hayan sido maltratados. No solamente en la parte sexual, sino en tantas áreas donde un niño puede ser maltratado. La verdad que el mismo testimonio que hemos visto nos da una pauta muy importante, muy difícil de entender muchas veces. Dios le permitió a ella que se casara con un hombre que tenía el mismo nombre del tío que abusó de ella. Y eso hacía que ella no quisiera y que el mismo esposo quería ponerle a su hijo el mismo nombre. Era difícil para ella. No, entendido, bien claro. ¿Quién lo puede decir que no tiene motivos suficientes? Pero creo que Dios estaba permitiendo, como ella lo reconoce, que haya ese tipo de circunstancias que no son coincidenciales, sino providenciales de parte de Dios, para que aprendamos a perdonar. La verdad, yo diría, Pedrito y Isa, que el punto central para superar esas heridas, no para evitarlas, sino para superarlas, no hablamos de lo preventivo, sino de lo curativo. Hablando del aspecto curativo, el perdón es necesario. Yo diría que cada persona que ha pasado, estoy convencido que muchos de los que están viendo este programa, muchos de los televidentes, miles de televidentes han pasado por situaciones similares. Y están con esa angustia en su vida. ¿Cómo superarlo? Hay un punto muy importante, es el perdonar. Yo quiero invitarle a que usted piense por un momento la importancia del perdón. Pastor, no sé si se pueda tocar, el perdón de parte de la persona abusada. Y también se puede, digamos, una persona que haya abusado a alguien, pedir perdón a Dios por lo que hizo. La verdad que es necesario. Si hay alguien que reconoce que ha sido abusador de alguien, él tiene que pedir perdón. Porque el perdón hace algo. La persona que fue abusada en este caso, cuando perdona, ella es liberada. El otro, eso no libera al abusador. El abusador sigue con su problema hasta que no lo arregle con Dios y lo arregle con su prójimo. Si algún televidente ha abusado de otra persona, tiene la necesidad de pedir perdón a Dios en primer lugar y, si es posible, de alguna manera
a la persona a quien abusó, que no es fácil. Pero digo, el perdón es necesario en la vida. Por eso creo que debemos de invocar el nombre del Señor para encontrar el perdón que tanto necesitamos. Y yo quisiera invitar a los televidentes para que hiciéramos una oración al Señor. Pedirle a Él con todo nuestro corazón que sane nuestras heridas. Él llevó nuestras heridas en la cruz del Calvario. Y cuando habla de las heridas, habla no solamente aquellas que recibimos físicamente en la tierra y que estamos sufriendo en este momento, sino las heridas del pasado. Hirieron nuestro sentimiento, hirieron nuestra alma, hirieron nuestra emoción, hirieron nuestra confianza y nos paralizaron. Pero Dios quiere traer sanidad en este momento, sanidad emocional a cada televidente. Me gustaría pedirte, si estás pasando o si has pasado por un momento como este, que ores conmigo, hagas conmigo esta oración sencilla de todo corazón a Dios. El Señor está con nosotros en esta hora. Su Espíritu nos acompaña para traer el poder de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo, para limpiar cada mente y cada corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro donde estás y haces conmigo esta sencilla oración? Señor Jesús, aquí estoy, Señor, recordando las heridas del pasado, Señor, que se han incrustado en mi alma y no me han dado libertad. Señor, cuando las recuerdo, tengo dolor. Señor, y hoy ese dolor se manifiesta. Señor, te pido que tu sanidad venga a mis emociones, venga a mis sentimientos. Señor, y por tu gracia, solo por tu gracia, te pido tu ayuda, porque yo quiero perdonar. Señor, en tu nombre santo, perdono a esa persona o a esas personas que hirieron, que abusaron y no reconocieron mi dignidad. Hoy, Señor, recupero la dignidad a través del perdón. Señor, gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad, por sanar mi alma, por sanar mi vida y por hacerme un hombre y una mujer completamente nuevo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, pastor. Y para ti, televidente, que en este momento nos estás acompañando, tal vez este mensaje te toca a ti personalmente. Tal vez esta palabra es para ti. Tal vez esto que estamos hablando hoy es para ti. Si es así y necesitas hablarlo, necesitas compartirlo, te recordamos que en el Tabernáculo de la Fe tenemos un equipo dispuesto para escucharte y para brindarte un mensaje de parte de Dios que pueda ser de ayuda y de restauración para tu vida. Puedes llamar en los teléfonos que aparecen en pantalla. El equipo del Tabernáculo de la Fe está dispuesto a escucharte en este momento. Muchas gracias por tomar la mejor decisión que pudiste haber tomado el día de hoy, que es la de acompañarnos en Plan B, tu mejor decisión. El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presentaron Plan B.